Un cordial saludo desde el Centro de Pensamiento, Democracia y Posconflicto de Cali. Hoy queremos reflexionar sobre un tema que se agita en las redes sociales, en la prensa escrita tradicional y en los noticieros de televisión. La conformación de una alianza de centro-izquierda, propuesta que ha surgido por un pronunciamiento de Humberto de la Calle y también por declaraciones de Gustavo Petro, de Iván Cepeda y de otros líderes. Centro-izquierda. Primero, definir qué es el centro. El centro político como espacio de acción política es no estar en los dos partidos tradicionales, ni estar en los extremos desde otra óptica, es decir, desde la derecha o desde la izquierda, sino estar en la mitad. Y ya esa postura de la mitad es una postura de indefinición, de incertidumbre para los mismos electores, pero también es atractiva porque llama a la moderación, a la cordura, al respeto institucional, al no enfrentamiento, a evitar la crispación o la polarización. Pero el centro político en muchos países termina ante crisis agudas al lado de la derecha, nunca al lado de la izquierda. Entonces, si es de centro izquierda, los de la izquierda van a dudar que al portarse como centro se les desdibuje el discurso, que se pierda el acento de sus propuestas, la fuerza o la resiedumbre que puedan tener esas propuestas. El centrismo, estar en el centro, es buscar unas vías intermedias a las soluciones que tienen los países, pero para ser de centro, el comportamiento debe de registrarse durante el periodo de la administración que pretende suceder, es decir, tener un aparecimiento, una figuración de centro. O se está en el Congreso, dentro de lo que es el mapa político, en una bancada de oposición, o se está al lado del gobierno. Los que están en la mitad están esperando es que les otorguen cuotas burocráticas o votar como independientes en unas ocasiones y en otras no, de acuerdo a los pactos secretos que puedan hacer. Por lo tanto, no puede decir que ellos son los del centro. El centro político tiene que también hacerle seguimiento durante un gobierno a las políticas públicas y haber cuestionado o favorecido o hecho enmendar o controlado esas políticas públicas, no aparecer al final. Termino diciendo en esta introducción que en el año 2018 ese comportamiento se dio y por eso se autodestrozaron en medio de los extremos. Faltando 3 meses para la elección del 2018, la elección presidencial, 3 candidatos posaron de centro. Vargas Lleras dijo que él era del centro político. Humberto de la Calle dijo que el centro político era él. Y Sergio Fajardo se autoproclamó como del centro político. Pero no se aliaron. ¿Sí? Y la polarización que venía desde el 2016 con el plebiscito por la paz, ya había avanzado todo el 2017 y parte del 18, por lo tanto había una crispación, un enfrentamiento de opiniones de la población y odios cruzados que llevaron a adoptar 2 posiciones extremas. La derecha, el candidato era Iván Duque, y la izquierda era Petro. Pues los dos pasaron a la segunda vuelta. Y los que se autoproclamaron o dijeron o posaron ser del centro político, se difuminaron, se evaporaron. Es más, en la segunda vuelta Fajardo no fue a la elección apoyando a ninguno de los dos, por lo tanto sí que se le evaporaron los votos. Y a Humberto de la Calle lo dejaron absolutamente solo porque él sí quería una alianza con Fajardo y con otras fuerzas. De esta manera, hoy lo que vemos es un anticipo, pero con 2 años, para formar un centro izquierda, es decir, una coalición de fuerzas afines
de centro y de izquierda. Vamos a ver si funciona y es lo que queremos analizar en este video. Más allá de los anhelos de quienes proponen una unión del centro y de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales, hay que ser realistas y reconocer que hoy esa propuesta suena a una misión imposible. Difícilmente los fajardistas aceptarían que su candidato presidencial fuera Gustavo Petro, e igualmente difícilmente los petristas votarían por Fajardo. De hecho, hace pocas horas, Sergio Fajardo reiteró que no participaría en un proceso de consulta en el que participe Gustavo Petro y recalcó las diferencias. Hay viejas heridas de la campaña presidencial del 2018 entre el fajardismo y el petrismo que no han sanado y que, como van las cosas, no sanarán de aquí a que inicie la campaña del 2022. Si bien es cierto que hay otros aspirantes presidenciales de centro izquierda como Camilo Romero, exgobernador de Nariño, como el mismo ex vicepresidente Humberto de la Calle y como el senador Jorge Robledo, entre otros, el debate gira en torno a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo, que son las figuras más visibles, tanto del centro el uno como de la izquierda el otro, y son quienes comienzan a marcar arriba en las encuestas de intención de voto que ya se ven. En ese sentido, difícilmente Fajardo renunciará a ser candidato y difícilmente Petro renunciará. Los dos creen que encarnan la solución para los problemas del país y sus seguidores, que son una especie de barras bravas, los del uno y los del otro, están convencidos también de ello. El éxito de una coalición de centro-izquierda dependería entonces de quitar la tensión y la atención de Petro y de Fajardo. ¿Qué quiere decir esto? Que se la jueguen por una figura diferente, que le apuesten a otra figura. Pero si Fajardo y Petro no están en el proceso, difícilmente se aglutinará el electorado necesario. Se ha presentado esta semana en Colombia la posibilidad de crear un grupo que represente los intereses del centro y la izquierda, sus líderes y sus movimientos en una posible consulta popular para elegir un candidato presidencial de esta corriente que le haga contrapeso al gobierno actual y al proyecto político que encabeza Álvaro Uribe Vélez y que representa en la presidencia Iván Duque. Inicialmente se invitaron a varios personajes a esta especie de coalición de centro-izquierda y uno de ellos fue Sergio Fajardo, quien inmediatamente declinó la invitación e invitó a sus seguidores a no hacer parte de esta coalición o este grupo, indicando que él se iba a ir solo. Me parece que Sergio Fajardo toma una actitud muy arrogante, como suelen ser sus reacciones, casi de narciso o narcisistas, y también creo que evidencia que su compromiso es más de clase que ciudadano, porque si algo nos ha mostrado en sus años de gobierno como alcalde y luego como gobernador, es que representó primordialmente los intereses de sus patrocinadores y no los del pueblo antioqueño y medellinense. Espero que la coalición de izquierda pueda tener un líder que pueda resolver los temas álgidos y los conflictos de forma un poco más inteligente que lo que hace Petro. Petro es una persona que tiene un liderazgo digamos, sentado en su gran conocimiento, en su inteligencia, que creo que es bastante importante, en su inteligencia racional, pero le falta mucho en la inteligencia emocional, y en ese sentido pienso que es importante destacar nuevos liderazgos, como por ejemplo el de Camilo Romero, incluso el de la misma Francia Márquez. Creo que en ese grupo hay personas colombianos de distintos orígenes que podrían representar muy bien los intereses del grueso del pueblo colombiano, no solamente de quienes los vayan a patrocinar o de una clase específica, en este caso la oligarquía colombiana, sino que puedan tener de verdad
una representación de lo que está viviendo la nación colombiana. En estos días tan críticos de crisis COVID, crisis política, donde el gobierno actual se ha quedado con todos los órganos de control, y en ese sentido hay un desbalance en los poderes del Estado, porque todos quedan, digamos, o han quedado supeditados al mismo grupo político. Pienso que Colombia debe enfrentar esa dualidad, ¿no? Si sigue con el mismo estilo que nos está gobernando ahora, decisiones mucho más enfocadas al bienestar de la generación de riqueza y del bienestar de los empresarios y de la clase dirigente, o se da en Colombia finalmente un cambio, un giro hacia el centro izquierda, y se empiezan a resolver los problemas de fondo de pobreza estructural, y sobre todo algo que en estos días me ha hecho pensar mucho, y es la gran deuda que tiene el Estado colombiano y la nación colombiana en general de la salud mental de sus ciudadanos. Pienso que en Colombia nos tenemos que poner un reto, y es empezar a sanar toda la violencia que existe y que está primero como idea en la mente de los colombianos, que muchas veces han sido también víctimas de violencia, y una vez maltratados se convierten en maltratadores. Creo que hace falta una idea grande para poder unir y darle sentido a esa coalición de centro-izquierda, que hoy está más fundamentada en el deseo que en un plan o en una propuesta que nos pueda congregar a todos. Sin embargo, bienvenido el debate, y ojalá podamos en Colombia tener gobernantes que piensen sobre todo en las necesidades y en cómo resolver las necesidades de la mayoría del pueblo, y que no tengan ánimo de lucro. La idea de constituir una organización política, movimiento o tendencia liberal frente al derrumbe del liberalismo oficial es una propuesta que vale la pena analizar desde varias perspectivas. En primer término, decir que es completamente desacertado hablar de un movimiento de centro izquierda, porque estos movimientos de centro izquierda fundamentalmente lo que quieren es ocupar un espacio no definido, un espacio en el que cogemos elementos de la derecha, cogemos elementos de la izquierda, pareciera ser como una postura un tanto vergonzante. Y son propuestas que fundamentalmente recogen o se inscriben en una necesidad de agrupar unas personalidades para expresarlos ante la opinión pública y ventilar sus candidaturas. Es decir, que es una propuesta que sigue girando en torno a nombres, al fenómeno de lo que se llama el caudillismo, que tanto daño le ha hecho al país. Yo pienso que antes de ello, pues tenemos que hacer una propuesta fundamentalmente democrática, una propuesta que permita que las ideas sean el elemento central de una campaña política, de la construcción de un proyecto colectivo que pueda reflejar los distintos intereses y los requerimientos. Es un plan de gobierno, eso es lo que tenemos que construir. Ese plan de gobierno, esa propuesta política, es la que tiene que ocuparnos, es la que debe empezar a ventilarse, y es la que debe fundamentalmente expresar necesidades, dificultades y soluciones en temas como la economía, en temas como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el poder judicial, la libre empresa, el microempresariado, el sistema tributario, las relaciones internacionales, que se pueden, dijéramos, direccionar con el marco constitucional existente para hablar de una propuesta que tenga posibilidades reales. Es decir, dentro del contexto constitucional existente. Porque si nosotros nos ocupamos en primer término de ver
quién es la persona, quién es el hombre o la mujer que debe liderar, pues estamos haciendo un proceso al revés, porque lo que vale no es la propuesta, la idea o el programa, sino el sujeto, de tal suerte que estos son propósitos caudillistas, y estos propósitos caudillistas no terminan proponiendo, ocupándose de la problemática nacional, sino que sencillamente son un culto a la personalidad y es una puja de personalidades que no le convienen al país. Por eso yo insisto que tiene que haber una propuesta democrática. No podemos ser, dijéramos, tibios, temerosos frente a la posibilidad de decir que es una propuesta democrática que se inscribe dentro de lo que se llama la izquierda. Nosotros tenemos que desmitificar la izquierda. La izquierda es la que favorece políticamente a las mayorías y no a las minorías. Y entonces empezar, dijéramos, a decantar esta idea, a dar las explicaciones de rigor para que la gente pueda ir enfilando. Y fundamentalmente para que la gente entienda que este es un movimiento que va de acuerdo a las nuevas circunstancias, de acuerdo a la realidad que vive el país y a la realidad que vive el mundo, para que podamos salir avantes, para que podamos aprovechar la coyuntura en el mejor sentido de la palabra, pero para que podamos también esbozar unas estructuras, unas bases que nos permitan saber cuál va a ser el comportamiento de la política que esta propuesta quiere hacerle al país nacional. Hoy vamos a tratar el tema de cómo un bloque de congresistas de raíces liberales quieren ser opción de poder en el 2022. Pero antes también vamos a conceptualizar y a clarificar de dónde nació el término izquierda, derecha o centro, o de dónde viene el nombre de liberal y conservador, entre otros nombres para los movimientos políticos. Todo se remonta a un 28 de agosto de 1789, cuando estaba iniciando la Revolución Francesa, y el presidente de ese entonces convocó a una asamblea de la Cámara de los Comunes para mirar si vetaban o no al rey en la participación o en las decisiones que se tomaran. Lógicamente el presidente estaba de acuerdo de que no se vetara al rey, pero en esa reunión que se hizo, quienes estaban de acuerdo con el presidente los ubicó a su derecha, los que estaban en oposición o no estaban de acuerdo los ubicó en la izquierda y los que estaban indecisos los ubicó en el centro. Fue así como se empezó a dar el nombre a la derecha, a la izquierda y al centro. Y posteriormente el Partido Liberal tomó el nombre de lo de izquierda con todo lo que eso significa, y el Partido Conservador tomó todo lo que significa la derecha, que a continuación lo vamos a explicar. Para ello, cuando hablamos de izquierda o de derecha o de Partido Conservador o Liberal, cuando era sobre todo en la violencia y antes de la Constitución del 91 que habían solamente dos movimientos, eso se refiere a los enfrentamientos o a las oposiciones o a lo que defendían unos y otros. ¿Qué defendía la derecha de ese entonces, de 1789? Defendía, y todavía lo sigue defendiendo hoy en sus postulados, la autoridad, la libertad económica, el militarismo, la seguridad, la identidad nacional, la religión, la tradición, entre otros. Mientras la izquierda de ese entonces defendía, como lo siguen defendiendo también hoy, el progreso, la equidad jurídica, el respeto por lo nacional y lo internacional, igualmente la solidaridad, la justicia social, lo autóctono de cada país y el derecho a una autodeterminación. Teniendo claro ya estos conceptos, miremos cómo hoy se han ubicado unos bloques con opción de poder al 2022 y cómo siempre hemos estado en rivalidades entre unos u otros sin entender el concepto realmente de lo que significan los nombres de los movimientos políticos. Hoy está la derecha liderada por el partido del uribismo o el centro democrático, por los conservadores y por los movimientos cristianos. Hay otro bloque también importante a nivel nacional, que es la izquierda colombiana, que está con Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo y el movimiento de las FARC. Y hay un movimiento en el
centro izquierda, que es el partido Alianza Verde. Y nació también ahora un movimiento o un bloque de los congresistas de las raíces liberales. ¿Por qué nació este bloque de los congresistas de estas raíces liberales que vienen? Las cuales están compuestas por Cambio Radical, Partido de la U y por algunos liberales. El bloque liberal empezó a aislarse de ello por dos puntos concretos y a no compartir lo de sus movimientos o lo de sus voceros. Primero, por las objeciones del gobierno Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, e igualmente por la cruzada que inició el Centro Democrático para modificar los acuerdos de paz. Por esas dos situaciones concretas fue que algunos, más de una decena de congresistas, están recuperando el liderazgo de estas raíces liberales para hacer opción de poder. Pero de estos cuatro bloques muy seguramente se van a hacer unas consultas internas o interpartidistas. Pero ojalá cuando se elijan de estos bloques realmente sea para que nuestra nación pueda tener una identidad, pueda tener nuestra nación también libertad, soberanía, independencia, igualdad, un progreso, una democracia auténtica, donde todos tengamos los mismos derechos, tengamos las mismas garantías y podamos vivir realmente como un país próspero y donde podamos vivir todos, ojalá, en paz. Yo creo que Colombia se encuentra en una situación de polarización política, ideológica, un poco extemporánea en esta década del siglo XXI, pero es cierto, estamos polarizados. ¿Cómo se resuelve esta polarización o quiénes conforman, digamos, los dos polos de la polarización? A mi modo de ver, primero está un polo continuista llamado de derecha, cuyo centro es el partido de gobierno, el Centro Democrático, más sus aliados, y que busca reelegirse en los próximos 4 años, tanto en Senado como en Presidencia de la República, con toda su ideología, que pues cuyo principal representante, digamos, el uribismo, y claramente es contrario a los actuales acuerdos de paz, digamos, es uno como de los puntos centrales, y la extensión del modelo neoliberal en términos de la economía. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es un bloque heterogéneo de la oposición, sin que tenga como una unidad de criterio, y es sano que sea así, pero este bloque, el segundo, el primero está claro y ya lleva 2 años en el gobierno, más otros 4 años en la oposición al gobierno de Santos, iría 8 ya pidiendo una reelección para los próximos 4 años cuando termine el mandato del presidente Iván Duque. Ese bloque está claramente confirmado y los colombianos tendrán que ver si es eso, si quiere una reelección del partido de gobierno o si buscan una alternativa y una nueva coalición que le dé salida a la crisis que está viviendo el país. Y en torno a eso tiene que ser un frente muy amplio con sectores democráticos, progresistas, que defiendan primero la Constitución, los derechos fundamentales, la paz, fin a las masacres, fin a la persecución de los líderes sociales, garantías como están en nuestra Constitución, sin cortapisas y sin excusas. 43 masacres en lo que va corrido el año, increíble. Eso no ocurre en ninguna otra parte del planeta, ni siquiera en lugares donde hay guerra. Luego estamos ante una enfermedad muy seria. No se trata de que en las ciudades no sintamos eso, sino de que no puede haber masacres y a la vez decir que estamos en democracia. Es contradictorio. Ese segundo bloque, para volver al tema, tiene que estar formado pues por una corriente muy amplia de defensa de nuestras instituciones, y yo diría que tiene que, como tales referentes, es mi lectura, digamos, del momento que hay. La primero es que tiene que defender la paz, los acuerdos de paz como están a nivel internacional, como se hicieron. En segundo lugar, derechos fundamentales
hay que preservarlos a toda costa como parte, digamos, de ese primer elemento. Las instituciones, el respeto a nuestras instituciones, comenzando por las instituciones judiciales, es clave ese elemento. El segundo elemento es el sistema de salud. El planeta todos los países están planteando la necesidad de revisar sus modelos de salud basados en la prestación de entidades privadas para un servicio que es público y que en épocas de pandemia obviamente desborda las posibilidades y las limitaciones que tiene desde el manejo privado, cuyo elemento central no es servir, sino tener una ganancia por servir, que es otra cosa muy diferente. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero es necesario revisarlo y ajustarlo a las proporciones reales para que sea un sistema que nos sirva a todos. Me parece que ese elemento, no solo en Colombia, sino que ya se están trabajando otros modelos en otras partes del planeta, que es necesario seguir. Y el segundo elemento es sin duda una revisión de la economía en el sentido del factor que mueve la economía. Mire, en esta pandemia ha quedado claro algo, y es que quien mueve la economía no son los bancos, no son las empresas, no son los gerentes, ni son los dirigentes gremiales. Es la gente que sale a trabajar. Al no poder salir a trabajar, la economía se para. Oigan bien esto. Es la gente la que mueve la economía. Ninguna oficina, ninguna empresa se mueve sin la gente. En consecuencia, necesitamos una economía centrada en la gente. Preservar su calidad de trabajo, la dignidad del trabajo. Sin duda, la contratación formal, las prestaciones que están en nuestra Constitución. Es decir, reducir la informalidad, reconocer que no basta con decir vamos todos a trabajar y a contagiarnos para que la gente salga y los lancemos a un matadero inaceptable. No puede ser. Yo creo que esos son los elementos como para pensar en una gran unidad, en un gran bloque. Yo llamaría un bloque de defensa de la democracia, la institucionalidad, y el otro bloque del continuismo y de las mismas líneas que trae el partido de gobierno desde hace 6 años y va a completar 8. Históricamente en Colombia la izquierda suele dividirse, o sea, no van unidos. Para solo citar un caso, a Jorge Eliezer Gaitán en el año 46 lo dejaron las fuerzas que se podrían llamar alternativas o independientes, y el mismo Partido Liberal se dividió, lo dejaron solo porque algunos lo calificaron de derecha, de pertenecer al campo de la derecha, porque había estado en Italia estudiando en la época del surgimiento de Mussolini. Imaginen ustedes el error histórico, no valorar la dimensión política de Gaitán. Y en otras ocasiones los candidatos de izquierda siempre han estado frente a divisiones de la misma izquierda, y por lo tanto van a competir y no alcanzan el poder. La izquierda nunca ha logrado el poder en Colombia, excepto por un golpe de Estado que dio José María Melo en 1854 al señor José María Obando, y quería entregarle más poderes bajo una figura de autogolpe. Pero elecciones para llegar a la presidencia de la izquierda nunca. Ha llegado a ciudades y a algunas gobernaciones, pero no a la presidencia de la República. Estas fuerzas de centro izquierda, si quieren una alianza construida en 2 años, tienen que elaborar primero un programa de los temas trascendentales que Colombia requiere para salir de la crisis, para recomponer la democracia y para elevar el nivel institucional, porque las instituciones están desmoronadas, las 3 ramas del poder. Y tienen que hacer un pacto histórico, trascendental, de compromiso, pacto histórico que debe incluir la recuperación de la paz para evitar desde ahora el incendio de la República,
lograr el pleno empleo, que es un mandato constitucional, hacer efectivos los derechos sociales, entre ellos la salud, la vivienda y la educación, y desterrar definitivamente las prácticas de la corrupción que han horadado el aparato del Estado. No pensando en este momento en nombres que se conoce cuáles son los que tienen opción, y eso es innegable, sino pensando en un modo de seleccionar con justeza internamente las fuerzas coaligadas, de seleccionar ese nombre, porque cualquier división, inclusive ante la primera vuelta, es desastrosa. Hay que ganar en la primera vuelta para poder pasar a la segunda. Pueden sumar muchos votos y en la primera, si están fragmentados, ninguno pasa a la segunda vuelta. En un sistema de 2 vueltas como este, quedó claro en la elección pasada, y en otras elecciones ha sucedido lo mismo. De esa bancada alternativa que existe en el Congreso, pues es fácilmente deducible quiénes son las fuerzas políticas que van a repetir con opción y quiénes son los aliados que se deben buscar, aunque no tengan asiento en el Congreso, y apoyo en los movimientos sociales y en sectores sociales significativos. El otro tema es si solo se piensa en una centroizquierda desde el liberalismo, cuando algunos niegan que el liberalismo sea de izquierda o puedan ser de izquierda. La verdad es que todavía quedan liberales que son de avanzada y pueden ser de una izquierda moderada acercándose a la socialdemocracia. Otros son de derecha pura, por las transmutaciones que el liberalismo ha sufrido desde precisamente la época de Gaitán, pasando por la violencia del 50, y durante el Frente Nacional se hermanó con el Partido Conservador y se desideologizaron. Y en el posfrente nacional, 4 presidencias del Partido Liberal fueron diluidas por ser consocios, mejor, de el Partido Conservador, comportándose como si estuviesen todavía en el Frente Nacional. Los gobiernos de López Michelsen, de Turbay, de Virgilio Barco, que quiso hacer un gobierno de partido y no pudo, y el gobierno de Gaviria y el de Samper. Por lo tanto, ese modelo de gobierno que llevaron como si estuviesen todavía en el Frente Nacional acabó de desperfilar al Partido Liberal. El centrismo se presenta como una opción moderada de hacer política, como los portadores del consenso y de soluciones pactadas. Su inserción en el respeto a la institucionalidad hace a los centristas adoptar actitudes reformistas, contemporizadoras y poco confrontacionales. De esta manera, los militantes de izquierda ven a los centristas como tibios, los ven como tibios, indecisos y pancistas, o sea, quieren estar bien con todos. El centrismo lleva a una mistura ideológica entre la socialdemocracia, la tercera vía, un populismo recatado y la incorporación de criterios liberales que no rompan con las tradiciones. Los partidos de centro se alimentan de políticas progresistas, moderadas, y dentro de los mecanismos de participación establecidos convocan a las opciones menos riesgosas para los socios en el poder. Por observación, son centristas los que adoptan a lo largo de los años posiciones que no llevan a la radicalización en ciertas democracias donde no existe conflicto armado, donde no existen violencias cruzadas y donde no existen precariedades enormes, es decir, pobreza extrema, pauperización, desempleo, desplazados y asuntos no resueltos como la salud, que son derechos sociales, la educación y un derecho colectivo vulnerado como el medio ambiente. En esos países donde funcionan bien los derechos sociales y la cultura política es más avanzada, los partidos de centro tienen más opción de credibilidad. Pero en los países donde los asuntos no están resueltos, los
partidos de centro o quienes posen de centro pierden credibilidad y levantan sospechas sobre qué es lo que pretenden en una época preelectoral. Los centristas se dividen en tres ramas: centro-derecha, centro-centro y centro-izquierda. En casi todos los países occidentales tratan de caracterizarse actuando con posturas moderadas, pero es para no correr riesgos respecto a la movilidad social que han logrado los líderes o integrantes del centro o ante los intereses económicos que ya han alcanzado. Los centristas de derecha alimentan el discurso político tomando ideas de varias ideologías. Se inspiran en temas de ambos lados, de la derecha y de la izquierda, atemperando o modulando las temáticas. Son descubiertos por los observadores y analistas debido al oportunismo que destilan. La radiografía final es la de políticos mutantes. Hay un caso para considerar, es el de Albert Rivera, líder del Partido Ciudadanos en España, que surgió como una contracara de Podemos con las manifestaciones del 2011 en la Plaza del Sol, o la Puerta del Sol, allí donde está la estatua ecuestre de Carlos III en Madrid. Surge Podemos por una crítica a el Partido Popular en el poder en ese momento, Mariano Rajoy, con el desprestigio de la trama Gürtel, con las listas de Bárcenas en la caja B del partido por las comisiones oscuras y por el asunto de los desahucios y las hipotecas. Prosperaron los plantones y el acampamiento de Podemos, pero paralelamente surgió Ciudadanos. Ciudadanos fue liderado por Albert Rivera, ahora es Inés Arrimadas la líder, y se comportó como de centro. Todo el tiempo dijo que era de centro y que era liberal. Resulta que fue el que apuntaló una reelección del señor Mariano Rajoy y fue el que terminó protegiendo a la derecha hasta que se desprestigió y ya no está él en el Parlamento, en la Cámara de los Diputados, porque su discurso de centro, que es tibio, gelatinoso y verdaderamente inasible, perdió toda la credibilidad con los electores y perdió el escaño en el Parlamento.